Me olvidé de las bacterias, pero ese corriente. Oye, pero ¿a qué hora vamos a ir a la clase? Ni bien. Pues sí, es como... No sé, hoy tienes 4 y ¿por qué no he hecho? No he hecho el 3 y 4, no he hecho, no, yo no sé me va a probar ¿a qué hora has hecho? Porque yo he estado hasta las 6:30 y no estaba el tiempo así. No, o sea, llegar al ministro de la Paz. No he estudiado nada. Buenos días, tomen asiento. ¿Qué nos toca? Inmunología, ¿no? Señoritas, señores, empezaremos a ver lo que es específicamente la inmunidad adaptativa, ¿no? Bueno, ya lo habíamos nombrado anteriormente. La inmunidad adaptativa se presenta como respuesta después de la innata, ¿no? Con todos sus mecanismos que la respuesta innata va, digamos, a eliminar el agente que está causando una infección, por ejemplo, ¿no? Porque el término de respuesta inmunitaria justamente es para proteger contra infecciones. Claro que hoy día tiene otras acepciones también este término, pero en fin. Tenemos la inmunidad innata, ¿no? Con todos sus mecanismos, aproximadamente en horas, días inclusive, cuando la inmunidad innata no puede solucionar el problema, entonces se induce la participación de la inmunidad adaptativa. También tiene un conjunto de elementos, tanto humorales como los anticuerpos, complemento, por ejemplo, también, como células, como los linfocitos B, linfocitos T, etcétera, ¿no? Y entonces se organiza una respuesta, pero que ya es específica a la bacteria, o en todo caso al antígeno que está causando el problema. Mientras que la inmunidad innata no es tan específica, ¿no? Sino es al conjunto de patrones que son dañinos al organismo.
Ahora bien, para diferenciarlo, o mejor dicho, en cuanto a las características especiales de una respuesta adaptativa, podemos señalar que esta respuesta es específica, ¿no? Es en razón a un antígeno en específico, no es generalizado, ¿no? Entonces hay alguien que lo induce y la respuesta será específico a ese antígeno que lo induce. Sí tiene una amplia diversidad para poder responder a muchos antígenos, ¿no? Entonces su capacidad de responder es amplia, ¿no? Tiene memoria. Una vez que ha organizado una respuesta, da una respuesta, van a quedar memoria de esa respuesta en algunas células, que le llamamos células memoria, tanto a las células B como a las células T, que van a permitir en un segundo encuentro, tercero, etcétera, una respuesta mucho más rápida y mucho más específica, ¿no? Las respuestas son especializadas dependiendo del antígeno que le induce. Bueno, hay dos patrones que nosotros señalamos, pero entre esos patrones la respuesta específica, tanto el patrón humoral como el celular. Es autolimitada. Una vez que ya se desarrolla la respuesta y se elimina el antígeno, cesa la respuesta. Y este tipo de respuesta también no es contra el mismo organismo. Por lo tanto, no se desarrollan lesiones al tejido hospedero durante la respuesta. Tampoco están dirigidos contra antígenos propios. Eso significa que este tipo de respuesta desarrolla tolerancia. Así como desarrolla respuesta, desarrolla también tolerancia. Respuesta a lo antígeno, a lo extraño. Tolerancia a lo propio. ¿Que puede fallar? Sí, puede fallar y entonces sí tenemos problemas. Bueno, esta clasificación ya lo mencionamos, ¿no? Estamos en esta parte de la inmunidad adaptativa o específica. Bien, veamos. Esta respuesta tiene sus fases, ¿no? Una primera fase es el reconocimiento del antígeno, ¿no? Y para eso hay varios mecanismos, pero en hay dos formas. Una, mediante el reconocimiento del antígeno de forma soluble. Está circulando. ¿Quién lo reconoce? Los linfocitos B. Linfocitos B, naive, que se les llama así, porque ya están programados y son específicos al antígeno. No responden a otro tipo de antígeno. Pero es la primera vez que se encuentra con él. O puede ser a través de células presentadoras de antígeno, que les presenta a los linfocitos T, sea cualquiera de los dos tipos, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Una vez que se han presentado los antígenos a las células inmunitarias específicas, esas células en específico, sean B o T, como son específicas, son un solo tipo de célula y empiezan a multiplicarse. Hay entonces una expansión clonal. Una vez que se ha activado, se ha dado la expansión global, también se va a dar la diferenciación. Por ejemplo, los linfocitos B se diferencian a células plasmáticas, ¿no? Que son las que van a producir los anticuerpos. En cuanto a los linfocitos T, vamos a ver si son quienes han sido activados, el linfocito T helper o el citotóxico. Si es el helper, va a tener que diferenciarse en varios tipos o patrones de respuesta, ¿no? Entonces, acá hay una diferenciación y que también se considera estos dos, el expansión clonal y diferenciación, a la activación linfocitaria. Una vez que ya están listos, empieza la eliminación del antígeno. Sea a través de una respuesta humoral a base de anticuerpos, sea a través de una respuesta celular, ¿no? Entonces tenemos respuesta humoral celular, con lo que se elimina el antígeno. Una vez que se ha eliminado el antígeno, entonces la estimulación que indujo el origen de estas células desaparece y todas las células que ya no encuentran a su antígeno van muriendo. No hay el estímulo para su permanencia, entonces entran en apoptosis, excepto algunas células
pero que quedan como memoria. Y entonces estas sí ya son específicas, ya han dado respuesta a todo y queda en la memoria. Si llegase el antígeno, ellas son las que van a responder. Pero ya no estamos frente a una respuesta primaria, estamos frente a una respuesta secundaria. Aquí participan los antígenos, todos ellos. Acá es una respuesta primaria, porque acá no hay células memoria. Todavía no. Están las células naive. Acá sí hay memoria. Y entonces aquí se va a dar una respuesta secundaria. Ahora bien, como mencionamos, hay dos tipos de respuesta en la adaptativa, la humoral y celular. ¿Contra quién se da una respuesta humoral? Contra microorganismos que son extracelulares o en general antígenos extracelulares, ¿no? ¿Quiénes responden? Los linfocitos B. El mecanismo efector es a través de los anticuerpos. Los anticuerpos reconocen, cierto, pero por sí mismos ellos muchas veces no tienen mecanismos efectores finales, que bloquean al antígeno sí. Si fuera una toxina, la bloquea y ahí queda, ¿no? La toxina queda bloqueada, pero alguien tiene que eliminarlo, tiene que sacarlo. Entonces van a participar otras células en ello. Ahora bien, ¿que se puede transferir la respuesta humoral? Sí, a través de la transferencia de anticuerpos, de sueros, ¿no? Y conocemos, ¿no? Los sueros que son los anticuerpos, ¿no? O antisuero también que se le llama. La función de este tipo de respuesta, claro, es detener la infección y eliminar los microorganismos extracelulares. Por el otro lado, la inmunidad celular, que tiene dos variantes, ¿no? Una, cuando el microorganismo es fagocitado por el macrófago. En buena cuenta es extracelular, pero el macrófago lo fagocita. Si el macrófago lo elimina, será por los mecanismos de la respuesta innata. Ahí queda. Pero si no lo elimina, entonces el macrófago se convierte en célula presentadora de antígeno. No lo puede eliminar, entonces lo presenta. Y lo presenta el linfocito T cooperador. El linfocito T cooperador, entonces lo que va a hacer es reconocer al mismo antígeno, porque es el macrófago quien lo está presentando, y al activarse el linfocito T va a estimular a través de citoquinas a macrófago. Aquí el macrófago es un macrófago inocente, que va a la guerra sin saber con quién se está metiendo. Pero acá no. Ya el linfocito T helper lo instruye, por así decirlo, lo activa, y entonces el macrófago tiene mecanismos más específicos para destruir al microorganismo, ¿no? Entonces, es celular porque, claro, quien está actuando acá son las células, acá no están actuando los anticuerpos, ¿no? Se necesita la activación del macrófago para descubrir el microorganismo fagocitado. La otra variedad de inmunidad celular es frente a microorganismos intracelulares, aquellos que están dentro de la célula, sea porque se crearon, por ejemplo, virus, ¿no? O sea por moléculas que por alguna razón mutaron, cambiaron. Ejemplo, en las neoplasias, ¿no? Las neoplasias se dan moléculas que son factores de crecimiento, por ejemplo, pero salen fuera de control. Entonces, están dentro del organismo. Acá el antígeno está en realidad dentro del fagolisosoma, del fagosoma, está ahí, y lo activan y todo, y luego el procesamiento, pero acá no están dentro, están en el citosol. Entonces, aquí entonces lo que va a haber es una respuesta celular, pero ya no dependiente del macrófago, sino del linfocito T citotóxico. Acá está el helper, acá está el citotóxico. Y va contra los microorganismos o antígenos intracelulares. Y lo que va a hacer el linfocito T es activarse el linfocito T citotóxico, y al activarse lo que va a hacer es reconocer a esta célula que está infectada o que contiene el antígeno intracelular, virus por ejemplo, y eliminar a la célula.
eliminada la célula, se entiende que elimina también al antígeno, elimina al virus. Ese es el principio, ¿no? Claro que acá el linfocito T citotóxico, si bien es cierto, se activa, pero también el linfocito T cooperador puede intervenir estimulando esta respuesta. El linfocito T cooperador, por el momento mencionamos que hay dos tipos de patrones. El TH1 que estimula la respuesta celular, esta en específico, o el patrón de respuesta TH2 que vendría a ser linfocito a través del linfocito B, humoral. O sea, el linfocito T cooperador es el que organiza, ¿no? Claro que aquí lo hemos puesto porque es el que organiza e instruye al macrófago. Todo este tipo de respuesta adaptativa, sea del patrón TH1 celular o TH2 humoral, depende de las citoquinas. Y principalmente las citoquinas que vienen de las células presentadoras de antígeno. Acá estamos hablando del macrófago, pero también puede ser el linfocito B o las distintas variedades de células dendríticas. Y claro que también el contexto va a contar, ¿no? Porque también pueden dar lugar a secreción de citoquinas que van a condicionar o una respuesta humoral o una respuesta celular. Aún el mismo antígeno, como los virus, condicionan la respuesta. Empecemos con los antígenos, ¿no? El antígeno es el que va a ser motivo de respuesta inmunitaria. En esencia, la respuesta inmune es distinguir lo propio de lo extraño, claro, ¿no? Cada célula tiene un juego de proteínas en la superficie, cierto. El sistema inmune coexiste pacíficamente con las otras células del organismo debido a que reconoce esas proteínas. Ejemplo, los marcadores del complejo de histocompatibilidad mayor, ¿no? Claro que esto nosotros lo conocemos más por su función de presentadores de antígeno, pero son también marcadores. Y cada uno de nosotros tiene un marcador diferente. Entonces, ¿qué tenemos? Para que un antígeno sea antígeno, claro, antes se decía, es exógeno. Cierto, ¿no? Pero ahora sabemos que hay antígenos que no son necesariamente exógenos. Ahora bien, para poder dar respuesta, entonces, significa que el sistema inmunitario debe conocer lo propio de lo ajeno. A lo propio desarrolla tolerancia. A lo ajeno, dependiendo de la instancia filogenética, son moléculas entonces muy diferentes, se va a dar la respuesta. Un antígeno, viéndolo más amplio, es una molécula exógena, sí, claro, pero también puede ser endógena, pero que al final resulta extraña al organismo. En exógeno no hay ningún problema. Endógena, ahí sí, ¿no? Tendría que cambiar o equivocarse el sistema inmunitario y lo considera extraño. Entonces, en estricto, un antígeno no solo puede ser exógeno, sino también es endógeno. Ahora bien, el antígeno es específica para unirse a un anticuerpo, cierto, pero también a un receptor, TCR o BCR. Antes solo me mencionaron, ¿qué es un antígeno? Una sustancia extraña que induce la formación de anticuerpo y se une al anticuerpo. Listo, hasta ahí no era la definición, pero ahora con todo lo que se sabe ya es mucho más amplio. Antígeno, sustancia exógena endógena, pero que al final el organismo lo considera extraño y que puede ser reconocida por el anticuerpo, pero también por los receptores celulares. Ahora bien, las moléculas, estos antígenos, pueden inducir una respuesta inmune, sí, y entonces se denominan inmunógenos. Ahora, no todos los antígenos son inmunógenos. Hay antígenos que no dan respuesta por X razones, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Pero todos los inmunógenos son antígenos. Si estuviéramos en la definición antigua que es exógenos, claro, diríamos que sí, pero ahora no necesariamente. Ahora, hay algunas moléculas pequeñas que pueden unirse a los anticuerpos,
pero no los activan. Son antígenos, pero no inmunógenos. Ahora, hay moléculas, sí también son pequeñas, de bajo peso molecular, por debajo de 4.000 daltons, que por sí mismas no son inmunógenas. No dan, inclusive, y de hecho son extrañas la mayoría, ¿no? Pero también puede ser de las nuestras. No dan respuestas, ¿no? Pero se unen o pueden unirse de manera covalente con una proteína propia que tiene mayor peso molecular, que le inducen un cambio. A esa proteína le llamamos acarreadora o transportadora. Y en esas condiciones se comportan como inmunógenos. Y es lo que sucede con la mayoría de los fármacos. Los fármacos tienen pesos moleculares muy bajos, por debajo de 1.000 daltons. Por eso es que podemos administrar fármacos y no desencadenan una respuesta inmunológica, ¿no? Estamos confiados. Pero, por ejemplo, las penicilinas, sí, pues las penicilinas, también los anestésicos locales, sí se unen a proteínas del organismo y entonces ahí presentan una respuesta inmunitaria. ¿Y qué decimos? Alergia a la penicilina, por ejemplo, ¿no? Ahora, un inmunógeno, entonces, son moléculas que son reconocidas por los receptores de las células T o receptores de la célula B y también por los anticuerpos, obviamente. Los inmunógenos poseen epítopes o epítopos que se llaman, que son los que interactúan con los receptores o el anticuerpo. Y eso secundariamente va a dar lugar a una activación, sea del linfocito B, del linfocito T que mencionamos. Entonces, los antígenos interactúan con el TCR o BCR, pero no necesariamente inducen activación de linfocitos T, linfocitos B. Claro, hace falta más cosas, ¿no? No todos los antígenos son inmunógenos, cierto, pero todos los inmunógenos son antígenos, claro, entendiendo el término antígeno ahora, que es el sentido más amplio, ¿no? En general, claro, eso también es cierto, ambos términos se usan de manera intercambiante. Igualito hablamos de antígeno inmunógeno como si fueran sinónimos, ¿no? Pero conocemos los detalles. El antígeno, formador de anticuerpos, ya, cierto. Inmunógeno, sustancia capaz de inducir respuesta inmune. Antígeno, sustancia que reacciona con los productos de la respuesta. Ahora, ¿qué factores van a condicionar la inmunogenicidad? Lo extraño, obviamente, ¿no? Sigue jugando eso. Extraño al organismo. Senoantígenos o heteroantígenos. Seno es extraño afuera, todo lo de afuera. Los fármacos son xenobióticos. Los aloantígenos o isoantígenos. ¿A qué llamamos aloantígenos? Un antígeno que puede estar entre la misma especie, pero si, por ejemplo, lo llevamos a otra especie, puede desencadenar una respuesta inmunitaria. Eso sería senoantígeno. El senoantígeno es el antígeno de la otra especie, del ratón, por ejemplo, ¿no? Una célula que nos trasplante es un senoantígeno, es otra especie. Pero el aloantígeno es entre los individuos de la misma especie. Todos tenemos complejo histocompatibilidad, sí, todos. Pero cada uno de nosotros tiene una molécula diferente, entonces eso es un aloantígeno. Y autoantígeno, claro, es una molécula propia del individuo que por alguna razón resulta siendo extraña. Depende del peso molecular, la composición química, la vía de administración y dosis, y también hoy en día se utilizan los coadyuvantes, ¿no? Condiciones entonces, antigenicidad, ¿no? Para poder tener ese poder, las moléculas deben ser grandes, rígidas y químicamente complejas. Mientras más simple es, más difícil que se comporten como antígenos. Por ejemplo, los azúcares. A pesar que los azúcares
son cadenas largas. Ejemplo, lo que todos los días, no sé, algunos ya no consumen, pero la mayoría consumimos. En el café, el té, el juguito, ¿qué le echamos? Azúcar. ¿El azúcar qué cosa es? Polisacáridos, ¿no? Es un disacárido, pero que se repite, y son moléculas grandes, pero bastante simples. Y muy difícil que le haga una respuesta inmunitaria. El carácter extraño que mencionamos, la complejidad química, la composición, las proteínas, ¿de qué están compuestos? Aminoácidos. ¿Y qué hace la diferencia entre proteínas? El orden de los aminoácidos es diferente en cada tipo de proteína. Ahora, usualmente estamos acostumbrados a decir que las proteínas son degradadas por ¿qué enzimas? Peptidasas, endopeptidasas, exopeptidasas, ¿no? Y ahí encuentro el número. Pero hay enzimas específicas que cortan péptidos entre dos péptidos específicos. O sea, si hay una alanina y una, ¿qué? Otro aminoácido. Tirosina. Para cortar ahí se necesita una peptidasa específica entre las dos, no puede ser cualquier otra. Entonces puede haber un conjunto de peptidasas, enzimas que degradan, pero encuentran esa unión, no le hace nada. Porque no puede. ¿Y por qué no puede? Porque esa combinación de esa proteína no le corresponde a las proteínas que el organismo usualmente tiene. Y como no puede degradarlo, lo va a presentar, ¿no? El tamaño molecular que mencionamos, la estabilidad estructural, mientras más rígida, claro, pero sólida, digamos, se convierte como antígeno, y también la capacidad de ser degradado. Los carbohidratos son grandes moléculas, pero se degradan fácilmente, entonces no llegan a ser factores como antígeno. El grado de diferenciación filogenética que mencionamos. Aquí hablamos de los senoantígenos, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo. La albúmina, claro. La hemoglobina, inclusive, ¿no? En diferentes especies. Ni qué decir el complejo de histocompatibilidad. El complejo de histocompatibilidad mayor, dicho de esa manera, estamos haciendo referencia al gen. Pero nos entendemos. Porque la expresión del complejo de histocompatibilidad como gen es el antígeno leucocitario humano. Esa es la proteína. Claro que, como digo, nos entendemos y hablamos indistintamente de los dos y nos entendemos al final. Entonces, entre los antígenos tenemos los naturales, que son los biológicos, microorganismos, no microbianos, porque claro, están los parásitos, pero aquí tendríamos que ver, ¿se acuerdan de los parásitos, no? Si tuvieran que hacer una clasificación rápida en dos grupos, ¿qué harían? Claro, podría endoparásitos y ectoparásitos, ¿no es cierto? Pero ya, sacamos eso. ¿Qué serían? Los unicelulares y los pluricelulares, ¿no? Y tienen comportamientos diferentes. Moléculas de superficie celular, los autoantígenos, ¿no? No biológicos, orgánicos, ni qué decir los venenos de animales, la picadura. ¿Qué tendrá la abeja que nos puede causar hipersensibilidad? Tiene su aguijón, ¿no es cierto? Sí, ya. Pero el aguijón es una puntita. ¿Pero qué cosa tiene para despertar respuesta inmunitaria? Claro que después sale ronchas, todo. Es una hipersensibilidad en realidad. Entonces significa que hay un antígeno ahí poderoso. ¿Cuál será? Bueno, el veneno de la araña no hay problema.
¿cómo se llama la araña que nos pica en la casa y que tenemos y que le tenemos mucho miedo? A su casera. Y hay otra que es muy mala, que también le tenemos miedo. Son dos. Porque si vemos esas otras arañitas chiquititas, con grandes patitas, todo, bueno, no es que tampoco sean inocentes, ¿no? Tienen su veneno también, pero no le tenemos tanto miedo como a las otras dos. A su casera, de su compañero y a la viuda negra. ¿Cómo se llama? Bueno, mientras se van acordando, ¿no? Están los venenos de los animales, serpientes, insectos, etcétera, arácnidos, sustancias vegetales, por ejemplo, el polen. Claro, el polen. Alimentos, claro, pero los alimentos se convierten como antígenos y dan una respuesta bajo ciertas condiciones, ¿no? Mientras un alimento es degradado a sus componentes básicos, no hay problema. Pero si no son degradados y sobre todo son proteínas, sí pasan. Y como ya son proteínas, claro, y extraña, el organismo desarrolla una respuesta. Sustancias inorgánicas como el zinc, el carbón, que harto se conocen, ¿no? La complejidad. Tenemos proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos, en ese orden, ¿ya? Claro, si comparamos los ácidos nucleicos con proteínas, las proteínas son mucho más complejas. Y esta complejidad también está relacionada con la antigenicidad. Mientras más compleja la proteína o la molécula, más antigénica. Peso molecular, claro, mayor a 10.000 Daltons. Acá los autores como que no se ponen de acuerdo. El otro autor nos decía 4.000 Daltons. Bueno, puede ser. Pero cuanto mayor peso molecular, ¿no? Entonces significa que su composición química también es más compleja. Por ejemplo, las proteínas tienen en general un peso molecular mayor a 10.000 Daltons. Los hidratos de carbono lípidos, miren, 30.000, 50.000 Daltons. Pero ¿por qué no son tan inmunógenos? Por su composición. Ejemplos de proteínas. La angiotensina. ¿Conocen la angiotensina? Harto conversamos de la angiotensina, ¿no? 1, 2, etc. Tiene un peso de 1.031 Daltons. No es muy inmunógena. La albúmina, 69.000 Daltons. Claro, se consideran estas dos como de baja antigenicidad. No es que no sean antígenos, tienen baja antigenicidad. El fibrinógeno más bien 400.000 Daltons, la inmunoglobulina 900.000 Daltons. Sí son antígenos, ¿no? Fuertemente antigénicos. La rigidez, ¿no? Manteniendo su forma estable, rígida, no flexible para ser reconocido por los receptores de superficie. Más adelante vamos a ver cómo se da esto, ¿no? La gelatina es amorfa, ¿no? Su estabilidad es menor y por lo tanto su antigenicidad también es menor. La progelina, los flagelos antibacterianos, su estabilidad es baja también y son por lo tanto bajo poder o tienen bajo poder antigénico. Por la composición química, proteínas, polisacáridos, variedad de las células, bacterias son inmunógenos fuertes. Los lípidos, esteroides, ácidos nucleicos son inmunógenos débiles, ¿no? Porque su digamos, composición es más simple. En cuanto a la composición clínica, en la capacidad de ser degradados. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? Aquellos que son rápidamente degradables, altamente degradables, los polisacáridos simples, almidón, glucógeno, bajo tiempo de exposición al sistema inmunitario, pues son poco inmunógenos. Baja degradabilidad, polímeros inorgánicos inertes, ¿no? Por ejemplo, los plásticos. No se les puede degradar, entonces no son antigénicos prácticamente. Sí, no son, ese tiene. Ahora, los implantes, la mayoría tienen un componente de polímeros.
¿no? Son estructuras sólidas. Y ustedes saben, los plásticos hay desde aquellos que son bien lábiles, como aquellas bolsitas de plástico que nos venden, soplamos y se rompen, desde aquellos que son muy fuertes, y con eso están construidos inclusive los automóviles, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces depende de su estructura en específico. Artificiales, medicamentos, las vacunas, las sustancias químicas. Sintéticos, generados en laboratorio, los medicamentos, vacunas, etc. Según su función, ¿no? Exógenos. Ahí están las bacterias, protozoos, la función de invadirnos. Endógenos también puede ser. Pero miren, los exógenos generalmente van a ir a dar una respuesta inmune humoral. Los endógenos, una respuesta celular. Están los grupos sanguíneos, los eritrocitos. Claro, puede dar lugar a una inmunoreacción en casos de transfusiones sanguíneas que son incompatibles. El complejo de histocompatibilidad mayor son células nucleadas, ¿no? Son las responsables de la reacción en los trasplantes. Grupos de diferenciación, aquí. Ustedes ya supongo que han leído los textos de inmunología y están encontrando las moléculas CD. ¿Sí? Decimos, ¿no? CD4, CD8, CD1, etc. Claro, están clasificadas de esa manera, ¿no? Pero ¿por qué también se les clasificó así? No solo para ponerse de acuerdo, porque antes, ¿qué sucede? Alguien encontró el complejo histocompatibilidad, sí, y le dio su nombre. Hasta el nombre llevaba su apellido. Y entonces, al final, los inmunólogos se reunían, estaban hablando de moléculas diferentes, entre comillas, porque cada uno le daba su denominación. Y dijeron, no, bueno, esto no puede ser así. Entonces empezaron a dar un orden, identificarlos por la CD. El complejo de histocompatibilidad mayor también tiene su número de CD. Todos tienen. Entonces, ya ahí se pusieron de acuerdo, identificar las moléculas y todo lo demás, ¿no? Pero también entonces se encontró que los CD, como el complejo de histocompatibilidad, son diferentes en las personas. Entonces, por eso ponen acá la diferenciación de CD, ¿no? De los complejos de los cluster differentiation, le llaman, ¿no? La diferenciación de grupos que le llaman, de moléculas. El grupo sanguíneo, bueno, ya lo conocemos, inclusive cómo se transmite, todo. Y si no lo sabemos, al término de la práctica ya lo vamos a saber. El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Está determinado genéticamente, ¿no? Y cuando nos referimos a eso, hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad. Son glucoproteínas receptores especializadas como presentadoras, ¿no? En la superficie de las células. Son propias, únicas e irrepetibles. Cada individuo porta el propio, ¿no? Ahora, son también el motivo para el rechazo o aceptación final de los injertos. Bueno, hay dos tipos de complejo de histocompatibilidad, solo para mencionarlos, ¿no? Son ambos el complejo histocompatibilidad tipo 1, que se encuentra en todas las células, y el complejo histocompatibilidad clase O, que solo se encuentra en las células presentadoras de antígeno profesionales. Ambas son glucoproteínas. Su localización en el complejo de histocompatibilidad tipo 1 en células nucleadas, todas las células nucleadas. El 2 en las células presentadoras de antígeno. Expresión, ambos son genéticas. Su función, presentación de antígenos a los linfocitos T citotóxicos, estas células. Y más bien, el complejo histocompatibilidad presentan el antígeno a los linfocitos T helper o colaboradores. La ruta de inmunización, ¿por dónde entran? Cuenta. Depende si es intracutánea, intravenosa, intramuscular. ¿Cuál es la forma más antigénica de ingreso de un antígeno? Mejor diría, ¿cuál sería la forma más inmunógena? ¿Cuál sería la forma de ingreso más inmunógena del antígeno? A través de la piel.
en el tejido subcutáneo. Antígeno que llega ahí puede desencadenar una respuesta inmunológica más intensa que la que inclusive la intramuscular. ¿Por qué? Porque ese nivel debajo de la piel se encuentran las células, por ejemplo, los mastocitos, ¿no? Se encuentran allí y son fuertemente reactivos. Entonces, si un antígeno entra por ahí también se encuentran a ese nivel las células presentadoras de antígeno como dendritas. Entonces, ahí reconocen más rápido. Mientras que en el tejido muscular no hay. Claro que va a ser captado por la sangre y todo lo demás, también va a ser captado por los linfáticos, etcétera, y lo llevan. Pero no tienen la concentración que tiene debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo. Y si es por vía oral, bien difícil, porque las enzimas lo degradan, a la mayoría, ¿no? Entonces, sí, la ruta cuenta, el ingreso cuenta, ¿no? Ahora, puede haber, digamos, sustancias que ayudan a que la respuesta inmunitaria se incremente, ¿no? Claro. Y entonces se les llama a esas sustancias adyuvantes o coadyuvantes, ¿no? Ahora bien, pueden ser bacterias muertas y endotoxinas bacterianas también. Solo vamos. Los adyuvantes son sustancias orgánicas o inorgánicas que se degradan en la producción, que se agregan, a la producción de vacunas, como para ejemplo virus, bacterias, también pueden ser inactivadas, a fin de provocar un secuestro antigénico. Y primero producir una reacción inflamatoria y luego inducir la respuesta inmune objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que trata el coadyuvante? Primero, fijar al antígeno. Si el antígeno está fijado, unido, entonces el sistema inmunitario lo puede reconocer más rápido. Ahora bien, inducir una reacción de inflamación, claro, porque cuando hay una reacción inflamatoria, las células vienen, ¿no? Entonces lo puede reconocer y entonces potencia esa actividad inmunológica frente al antígeno. Entonces intensifica la inmunidad, ¿no? Ahora bien, y también puede simular una reestimulación de forma periódica cuando se dan las vacunas, por ejemplo, en todo un esquema, ¿no? ¿Qué pueden ser, que se llama coadyuvantes? Por ejemplo, bacilos ácidos resistentes, micobacterias. Claro, pero aquí las micobacterias son, ¿cómo les llaman? Cuando son golpeadas, dañadas y no reaccionan, atenuadas, ¿no? Pueden ser fracciones bacterias, ribosomas, la pared. ¿Qué cosa tiene la pared bacteriana? Peptidoglicán, lipopolisacáridos. Pero si lo sacamos, ¿no?, de la pared y solo tenemos la molécula, peptidoglicán o lipopolisacárido, eso no va a causar infección. Pero sí el organismo lo reconoce como extraño y va a desarrollar una respuesta inmunitaria, ¿no? No antigénicos, sales de aluminio, que hoy en día están prohibidos, ¿no? Aceites minerales, agentes tensioactivos, proteínas, zinc también. Pueden ser orgánicas, emulsiones, agua-aceite, saponinas, inorgánicas, sal de aluminio, que mencionamos ya no se utiliza, ¿no? Entre ellas, ¿no? El mecanismo, el secuestro antigénico que mencionamos, dan lugar a depósitos de liberación lenta y gradual del antígeno, ¿no? Depósitos insolubles, por ejemplo, eso lo forman las sales de aluminio, emulsiones, ¿no? Acumulación de linfocitos y macrófagos, que da lugar, por ejemplo, a granulomas, saponinas, el coadyuvante complejo de Freud. Otros, activación de macrófagos linfocitos por fracciones bacterianas, ¿no? De extransulfato, por ejemplo. Aumento en la producción de anticuerpos, fracciones bacterianas, endotoxinas. Entonces, ¿qué tenemos, no? Tenemos fracciones bacterianas, el coadyuvante completo de Freud. Este coadyuvante es una emulsión de aceite y mineral, más agua, ¿no? Y contiene Mycobacterium tuberculosis inactivado, desecado,
¿no? Pero estimula la respuesta. Ahora, el adyuvante incompleto de Freud, la diferencia es que no tiene micobacterias. Y los dos nombres. Muy bien, ¿qué tenemos? Entonces, ya tenemos el antígeno, ¿no? Va a estimular al sistema inmune y este da una respuesta a base de anticuerpos. Un antígeno son macromoléculas, pero no todo el antígeno es el que va a inducir la respuesta, sino una parte específica del antígeno conocido como el determinante antigénico o epítope. Esto es un antígeno, pero no a toda la molécula va a haber una respuesta de anticuerpos. Por ejemplo, a esta parte de la molécula hay un anticuerpo. A esta otra hay otro anticuerpo y a esta otra hay anticuerpo, ¿no? Porque si estamos hablando de los antígenos tal cual, estamos viendo que son moléculas bastante complejas, son grandes, ¿no? Entonces, para dar respuesta y formar el anticuerpo, solamente van a tomar en cuenta a los epítopes, a los determinantes antigénicos. El determinante antigénico, o epítopo o epítope, es una zona bien restringida de la molécula que determina la especificidad a la cual está dirigida la respuesta inmune. Ahora bien, un antígeno, por esta definición, puede tener un número de valencia. Por ejemplo, puede tener varios epítopes o determinantes antígenos. El número total de determinantes antigénicos presentes, ¿no?, depende de dos condiciones: si están expuestos o están ocultos. Ahora, generalmente los que están expuestos son funcionales, ¿no?, están al alcance. Otra forma de decir lo mismo: este es todo el antígeno, pero solo esta parte que va a unirse con el anticuerpo es el epítope. Claro, acá como que nos daría la idea que es el antígeno una cara y solo tenemos una nariz y solamente hay un anticuerpo entonces, o solo hay un epítope. No, no es así. Habrá un epítope en relación a la oreja, a los ojos, a las cejas, y cada uno de ellos tendrá un anticuerpo específico a ellos, que es diferente para el otro. Entonces, la especificidad antigénica radica en los determinantes antigénicos o epítopes. Acá tenemos un antígeno y tenemos varios epítopes, y por lo tanto acá va a haber varios anticuerpos que van contra ese antígeno, dependiendo del epítope. Ahora, veamos. Los antígenos, y específicamente los epítopes, pueden ser de dos formas, básicamente. Los epítopos lineales. Por ejemplo, acá tenemos una proteína y acá está la secuencia de aminoácidos que es conocida como de este antígeno como el epítope. Y entonces el anticuerpo está ahí. Es directo, es lineal. Se debe a una secuencia consecutiva de los aminoácidos. Pero puede ser conformacional. Este sería una proteína. ¿Qué se llamaría qué nivel de composición tendría esta proteína en estas circunstancias? Acá es lineal, aquí. Claro, una proteína es una cadena de aminoácidos. Tiene dos posibilidades para plegarse. ¿Cuáles son? A, alfa y beta. Listo. Entonces forman, ¿qué? La proteína. Pero puede haber que esté, bueno, hasta ahí podríamos llegar. Entonces, dependiendo de esa composición, mientras se mantenga, entonces puede haber un epítope. Y es reconocido. Pero si esta proteína se desnaturaliza, no estoy diciendo que se degrada, se desnaturaliza. ¿Eso qué significa? De su estructura secundaria, alfa o beta, se desdobla. Entonces, ahí el antígeno o el epítope desaparece. O puede suceder lo otro,
que mientras la proteína esté, digamos, en su estructura secundaria, ¿no? Esa secuencia de aminoácidos está dentro y no está al alcance de los anticuerpos. Entonces no pasa nada. Pero cuando se desnaturaliza, se expone. Y ahí está al alcance de los anticuerpos. Por eso, hace un momento se mencionaba antígenos ocultos. Y no muchas, sino varias de nuestras proteínas, por su estructura, mientras se mantengan como tal, no pasa nada. Y es más, si todavía están dentro de la célula, no pasa nada. Pero si salen y son desnaturalizadas en el exterior, sí, ya son extrañas, son antigénicas, inmunógenas, ¿no? Y a pesar que son proteínas propias nuestras, ¿no? Mencionamos el aspecto de moléculas pequeñas, los aptenos, ¿no? Para generar anticuerpos deben unirse a una molécula grande, ¿no? Y una vez que se han generado los anticuerpos contra el apteno, estos pueden unirse con sus anticuerpos. Pero ¿quién va a sufrir el efecto? La proteína transportadora o acarreadora. Contra ella se va a ir, porque ahí está el antígeno. Y si eso sucedió, se me ocurre simplemente, con la hemoglobina va a ser dañada. Claro, porque el apteno es muy chiquito. Indujo que la hemoglobina fuera modificada y la respuesta inmunitaria entonces es contra la hemoglobina. ¿Hay casos de esos? Sí hay. ¿Cómo se llama? Anemia hemolítica. ¿Que puede ser inducida por fármacos? Sí, también. Entonces, los aptenos, como mencionamos, son moléculas pequeñas que necesitan conjugarse con un transportador o carrier, ¿no? Que se le llama. Molécula de pequeño tamaño, bajo peso molecular, que funcionan como determinantes antigénicos cuando se unen a moléculas transportadoras o carrier, ¿no? Ejemplo de aptenos: el ácido penicilloico más las proteínas del suero, proteína de saliva de la pulga más el colágeno de la piel. ¿Qué tendrá la saliva de la pulga? La hiedra venenosa que se llama, que se unía al colágeno de la piel. Entonces estas moléculas hacen que haya una reacción inmunitaria. ¿Puede haber reacción cruzada? Sí, hay. Eso se llama interacción entre dos antígenos diferentes con un mismo anticuerpo, que es específico para uno, pero se confunde con el otro y también lo elimina, ¿no? O lo daña. Ejemplo, virus de la diarrea viral bovina, claro, están hablando, y del virus de la peste porcina, adenovirus caninos, bueno, estos son ejemplos de nuestros parientes lejanos. Los antígenos pueden ser reconocidos de tres formas: enteros, sin sufrir ninguna alteración; degradados, por ejemplo, bacterias que han sufrido digestión enzimática después de sufrir transformaciones bioquímicas. Ahora, hay dos tipos principales de antígeno que podemos clasificar por la respuesta que se va a dar: los timo-independientes y los timo-dependientes. Los timo-independientes son antígenos cuyas estructuras son repetitivas y activan directamente al linfocito B para producir anticuerpos. No dejan memoria. Mientras que los timos dependientes se necesita la ayuda del linfocito T cooperador para estimular a los linfocitos B a producir anticuerpos. Claro, y de ahí entonces su denominación. Como acá se produce anticuerpos sin necesidad de linfocitos T, porque los B los pueden reconocer, son timo independientes. Y acá, más bien, como si necesitan ser procesados, si necesita la ayuda del linfocito T colaborador, se les denomina timo dependientes. Después hablaremos de los superantígenos. Los antígenos timo independientes.
Se llaman así porque pueden activar directamente a las células B y producir anticuerpos sin colaboración de los linfocitos T helper. Dan lugar a una respuesta primaria. Y la respuesta primaria se caracteriza por la síntesis de inmunoglobulina M y no dejan memoria. Los antígenos timodependientes, ¿no? Se necesitan ser reconocidos y colaboración por parte de los linfocitos T helper. Ellos dan lugar a respuestas secundarias, ¿no? Y si bien es cierto, pueden también dar anticuerpos o inducir la producción de anticuerpos de inmunoglobulina G, pero en exposiciones posteriores van a hacer cambio isotipo que le llaman maduración de las inmunoglobulinas y varían sea a inmunoglobulina G o a inmunoglobulina A y sí generan memoria. En los anteriores, como no hay linfocitos T, el linfocito B no puede cambiar de anticuerpo del M al G o al A, cualquiera que sea, y tampoco hay memoria, porque no hay linfocito T. Mientras que en los antígenos timodependientes sí hay linfocito T, ese es el que a través de citoquinas va a hacer el cambio isotipo de anticuerpo, puede ser a G, a A, etc. Y sí va a haber memoria. Por eso que ellos dan respuestas secundarias, mientras que los antígenos T independientes siempre se quedan en la primaria, no pasan a la secundaria. Ahora bien, los antígenos proteicos no inducen respuesta de anticuerpos en ausencia de linfocitos T. Necesitan la participación, son timodependientes. La producción de anticuerpos frente a antígenos requiere la cooperación del linfocito T helper, específicos también para el antígeno. Entonces aquí tiene que ser reconocido el antígeno por el linfocito B y por el linfocito T, pero el mismo. Por eso es que si el linfocito B puede convertirse en célula presentadora de antígeno, porque capta al propio antígeno y lo va a llevar al linfocito T para que lo active, y el linfocito T va a reconocer al mismo antígeno. Ahí es una manera directa, ¿no? Los linfocitos CD4 son los responsables de la activación de las células B, claro. La respuesta es una respuesta especializada, distinta, ¿no?, dependiendo del tipo de inmunoglobulina G que se está produciendo. Los superantígenos son glucoproteínas complejas que no necesitan ser procesados para estimular a los linfocitos T. Interaccionan con la parte lateral del TCR, en concreto con el dominio UV. No nos vamos a complicar. Vayámonos acá. ¿Qué hace el superantígeno? Miren, de manera normal, ¿no?, en la presentación del antígeno, la célula presentadora de un antígeno capta el antígeno, lo procesa y lo presenta mediante el complejo de histocompatibilidad clase 2. ¿Y dónde lo presenta? Aquí. Es toda una estructura que tiene. Esta es la parte constante, variable, todo lo que quieran. Pero ahí lo pone al antígeno, ¿no? Y lo presenta al linfocito T. Y el linfocito T, para reconocerlo, lo reconoce mediante el complejo de histocompatibilidad. Y para eso, esa molécula también, que se llama, acá es el complejo de histocompatibilidad. Acá el receptor, el TCR del linfocito T, tiene una estructura variable constante. Esa variable hace que reconozca al antígeno y al complejo de histocompatibilidad clase 2 en este caso. Entonces, de esta manera, el linfocito T reconoce al antígeno, pero también está reconociendo al complejo de histocompatibilidad clase 1 del propio individuo. Si esto lo presentara otra célula,
que por alguna razón llegó, y eso es en los trasplantes, claro, el linfocito T va a reconocerlo también como extraño, o no va a poderlo presentar. Pero aquí está funcionando bien. Entonces se necesita eso. ¿Qué se necesita? Que la célula presentadora de antígeno, mediante el complejo de clase 2, presenta el antígeno en este lugar. Y el TCR del linfocito T lo reconozca en ese lugar. Y se activa todo. Pero el superantígeno, ¿qué cosa hace? No le interesa este sitio. Para nada. Se puede fijar a la célula presentadora de antígeno y tampoco no le interesa mucho la variación. Se pega y eso hace que fije al receptor. Pero el receptor no lo está reconociendo porque no está acá. Pero funciona. ¿Y qué es lo que hace el superantígeno? Activa a una cantidad de linfocitos T. Aquí solamente va a ser activado el linfocito T específico. Ese va a ser activado. Es específico, es expansión clonal, lo que ustedes quieran. Es específico. Aquí no. Y por lo tanto van a ser activados muchos tipos de linfocitos. Varios tipos, y va a haber una expansión clonal de varios tipos de linfocitos T. ¿Cuál es el problema? Que los mecanismos efectores se van a desencadenar sin especificidad y todo un desorden en el organismo, y el sistema inmunitario va a atacar a un conjunto de células. Ahora, esto lo saben las bacterias, lo saben. Lo saben los gram negativos. Por eso que el lipopolisacárido se puede comportar como superantígeno. Claro, no es necesario más que haga la bacteria. Y es más, la bacteria, el gram negativo, mientras permanezca cerrada, funciona y todo. Pero cuando se rompe la pared de la bacteria gram negativa, se libera el lipopolisacárido. Y ahí es donde viene todo este desorden. ¿Le conviene a la bacteria? Sí, sabe que la van a destruir algunas, pero después va a tener toda la cancha libre. O mejor dicho, en plena batalla ya va a estar cómodamente, ¿no? Es una estrategia que tiene. Entonces, los superantígenos son cualquier sustancia que se une al dominio V-beta del receptor T y residuos de las cadenas del complejo de histocompatibilidad clase 2. Inducen la activación de todas las células T que expresan receptores T con dominio V-beta particular, ¿no? Funciona como un potente mitógeno celular, claro, porque las células van a multiplicarse, ¿no? Hay mitogénesis, linfocitos T, pirogenicidad. ¿Qué es pirogenicidad? Anergia o de lesión, que es la otra, apoptosis, autoinmunidad, ¿no? Listo, ya entramos a las inmunoglobulinas. Creo que los vamos a dejar hasta acá. ¿Listo? Listo, continuamos con inmunoglobulinas. La pregunta, ¿ya tienen las muestras? ¿Van a conseguir las muestras para procesarlas hoy día? Vamos a conseguir las muestras y ahorita después de fisiología. Ya, no hay problema. Pueden hacerlo inclusive mañana temprano, porque como tenemos las prácticas hasta la tarde, ya en la mañana todavía pueden. ¿Listo? Muy bien. En cuanto al vacuteiner, es que en la práctica dice 5 ml, pero eso es lo que hemos anotado, es solamente 13 ml. No hay problema. Es que, como digo, no van a tomar máximo entre 6 a 8. Si tuvieran 4 o 3, no hay problema aquí, ¿no? Estos 3 estaría bien. Sí. Miren, a propósito de lo que está mencionando su compañera, solamente a la persona le van a tomar una muestra, nada más, ¿ya? Y le toman entre 6 y 8. Y de ahí la mitad al Vacutainer de etapa lila y la mitad al de etapa amarilla, ¿no? Para no estar sacando doble vez a la persona. ¿Listo? Muy bien, nos vemos entonces
en fisiología.